Durante el tiempo que llevo como desarrollador frontend, he hecho mucho código HTML y también he revisado mucho. Y me he dado cuenta de una cosa. Tenemos un problema serio de divitis. Usamos mucho la etiqueta div, entre otras, y terminamos escribiendo código HTML muy poco legible y sin ningún sentido. En este vídeo te explicaré lo que es HTML semántico y cómo puedes escribirlo para mejorar la legibilidad y optimizar tu código para los motores de búsqueda. Cuando hacemos aplicaciones front, terminamos haciendo un HTML muy poco legible, hacemos uso de etiquetas de div, usamos un párrafo cuando es un título o simplemente usamos divs cuando tendríamos una etiqueta main, un header, etc. Esto suele pasar porque normalmente no conocemos todas las etiquetas que hay en HTML5 o sobre todo para qué sirven cada una de ellas. También otro problema común es que nos centramos más en la maquetación del sitio más que en el código de HTML que estamos generando, cuando al final lo importante es la estructura que se genera de HTML. ¿Por qué? Porque eso va a ser nuestra base de la aplicación. Es decir, va a ser toda la estructura del código que nosotros tenemos y nos va a ir marcando cada sección que vamos a tener en nuestra página web. Además, también cuando usamos una semántica incorrecta al indexar nuestra página en Google, si fuese el caso, no nos veríamos beneficiados ya que los motores de búsqueda le dan mucha importancia a esta parte. Para centrarnos más en el problema, vamos a ver un ejemplo de código poco legible haciendo uso incorrecto de algunas etiquetas y sobre todo haciendo un uso excesivo de la etiqueta div. Esto es un ejemplo muy sencillo de una página HTML, es una página de un blog muy sencilla, que realmente lo que tiene, pues vemos que tiene un header, que tiene un main y si vamos un poco más bajo, vemos que además también tiene un footer. Como podemos observar, tenemos muchos divs, muchos IDs que nos van a indicar qué es cada sección. Por aquí tenemos un div con el ID nav que tiene todos los enlaces de navegación. Además también tenemos un main por aquí. Después tendríamos un h2 con un párrafo, otro div por aquí, otro div más por aquí. Vemos que al final es un uso excesivo de esa etiqueta de div. Esto antes de que existieran etiquetas como section, article, main, era lo habitual, pero es verdad que desde hace ya un tiempo tenemos un montón de etiquetas que nos van a beneficiar y nos van a hacer que nuestro HTML pues, se vea muchísimo mejor y sobre todo a la hora de estar leyéndolo o modificar algo sea mucho más cómodo. Como decía, tenemos un montón de etiquetas de div, que todas estas etiquetas se pueden ir modificando por otras etiquetas más nuevas y más correctas a la hora de escribir este código. Estas etiquetas nuevas son las que serían etiquetas semánticas, es decir, nos van a indicar qué parte de nuestro código es cada sección. Para escribir código semántico basta con que localicemos qué partes son las que no son correctas o simplemente nos cuestan más de leer o de modificar, ya que posteriormente iremos modificando una a una por las etiquetas correctas en cada sección. Antes de modificar el ejemplo que acabamos de ver a un ejemplo con código semántico en HTML, tenemos que conocer las etiquetas que hay disponibles para poder hacerlo. Hay un montón de etiquetas en HTML que nos van a permitir esto, ¿no? Hacer este código HTML pues, más correcto y que sea muchísimo más legible. Está la etiqueta side, está la etiqueta footer, tenemos la etiqueta de main, la etiqueta de header, section, tenemos las etiquetas de H1 a H6, tenemos la etiqueta de nav, tenemos un montón de etiquetas, os dejaré alguna de ellas por aquí por la pantalla, que nos van a permitir construir nuestro template muchísimo más legible y más seccionado en lo que nosotros necesitamos. Visto estas etiquetas, vamos a ver cómo sería el mismo ejemplo que hemos visto con código no semántico, cómo sería si lo convertimos en un código semántico. Si vamos poco a poco, tenemos esta parte de header. Recordaos que antes teníamos un div con un ID header, ya vemos que estamos usando esta etiqueta de header para la cabecera de nuestra página. Posteriormente tendríamos el H1 que sería el título de nuestra página, ¿vale? Es importante tener en cuenta que lo recomendable es que no tengamos más de un H1 en la misma página. A partir de H2 podemos repetir los que necesitemos, pero H1 lo ideal sería que solo tuviésemos uno. Después usamos la etiqueta nav, ¿vale? Es importante que la etiqueta nav tengamos en cuenta que solo se usa para los enlaces de navegación. Aquí tendríamos todos los enlaces que vamos a tener de nuestro artículo, entonces el uso de esta etiqueta sería correcto. Pero si quisiéramos dentro de este nav añadir un párrafo o más información, esto ya no sería correcto. Una vez que pasemos del header, vamos al contenido de main. En el ejemplo anterior teníamos un div también con un ID main. Esta etiqueta main se creó porque anteriormente lo habitual era crear un div con una clase main o con un ID main como teníamos en el ejemplo anterior. Entonces de ahí nació esta etiqueta main. Esta etiqueta es de un solo uso.
Lo ideal es que dentro de nuestra aplicación solo tengamos una. Esta etiqueta debería de tener todo el contenido que se va a renderizar en nuestra aplicación. Menos puede ser header y footer porque tendría una posición distinta. Una vez dentro de main, pues tendríamos un h2 con el título pues quizás de la sección donde estamos o simplemente pues a lo mejor de la página. Un párrafo para añadir más información a nuestra página y ya entramos en el uso de article. El uso de article es muy curioso porque es muy poco usado en mi opinión y a la misma vez hay mucho desconocimiento de cuándo se debería usar y cuándo no. El uso común y el que desde mi opinión es el correcto es usarlo dentro de un artículo de un blog, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería correcto, tenemos un artículo muy sencillo, pero bueno, es un artículo y toda la información que está dentro de este artículo pues tendría que estar dentro de este artículo. Hay muchas dudas de cuándo usar este artículo. Realmente hay que tener en cuenta que este artículo es una etiqueta que debería ser independiente, es decir, que yo podría llevarme todo lo que hay dentro de artículo a una página en blanco y tendría que tener sentido todo lo que hay dentro. Por ejemplo, todo lo que sería un artículo más el compartir en redes sociales, esto es correcto porque está todo dentro de un artículo. Una vez dentro de este artículo tenemos distintas sections, ya no estamos haciendo uso de ese div, sino que le estamos indicando cada sección de nuestro artículo, cada sección que es. En este caso tendríamos un sección que es la intro, otro que sería destinos, otra sección con consejos y así, y por último la conclusión. Esta etiqueta de section es muy similar a cuando estamos usando los divs, ¿no? Realmente lo que está marcando es secciones distintas que tenemos en nuestra página. Con esto ayuda muchísimo más a que cuando estás leyendo todo el código HTML entiendas realmente cómo se divide toda esta parte. Es decir, tengo muchas secciones que realmente cuando yo visualice la página van a estar marcadas todas estas secciones. Algo curioso de header que no lo he comentado es que habitualmente esta etiqueta se suele usar cuando está arriba de una página. Pero algo que no todo el mundo sabe y es porque no es habitual su uso es que la etiqueta de header se puede usar también dentro, por ejemplo, de un artículo. Es decir, podríamos tener el header de un artículo y esto también sería correcto. Y lo mismo pasaría con la etiqueta de footer que ahora veremos. Una vez cerremos la etiqueta de main, podemos abrir la de footer. En este caso está a la misma altura que sería main y que está header. Y tenemos un footer. En este caso es la parte de abajo de nuestra página total, que sale pues la información de copyright, todos los derechos reservados. Este footer se suele usar habitualmente pues a lo mejor para añadir enlaces de redes sociales, otros enlaces de interés que haya en nuestra página, etc. Y lo mismo que con header, footer podríamos usarlo para añadirlo dentro de un artículo. Podríamos tener el artículo que tenga un header con información y luego que la parte de abajo del artículo tenga más información como podría ser con el footer. Ahora comparando un poco los dos ejemplos, en este caso el no semántico a la izquierda y el semántico a la derecha, vemos que al final la parte de no semántica se hace un poco monótona, es como que parece que todo nuestro código HTML es muy similar, porque como hace uso de divs, como que todo es muy similar. No lo he exagerado mucho porque tampoco quería llevarlo a un extremo este ejemplo, pero sí que este ejemplo sería como un ejemplo real que yo he ido viendo durante mucho tiempo y es un ejemplo que se suele repetir en muchos blogs que a día de hoy están abiertos. Vemos este código y se hace muy repetitivo si fuese pues un artículo mucho más grande. Modificar, luego encontrar alguna sección sería muy complejo. Si lo llevamos a la parte de código semántico de HTML, ya vemos que pues tenemos toda la información del artículo dentro del artículo, está todo más dividido con secciones, es mucho más fácil encontrar una sección u otra. Y nos ayuda mucho más a leer todo el código y si tuviésemos que modificar algún apartado concreto pues sería mucho más fácil. Es importante que esta diferencia entre código no semántico y semántico terminemos viéndola cuando estemos maquetando. Es decir, yo voy a hacer una estructura de mi página y que piense realmente que la estructura como debería ser sin necesidad de estar pensando los estilos. ¿Por qué? Porque muchas veces al final generamos una estructura errónea porque estamos pensando antes en cómo podemos estilar todo este código HTML antes que en voy a hacer que este código HTML sea más legible y realmente luego con CSS ya hago cualquier cosa. También hay que tener en cuenta que todo este código semántico a la hora de indexarlo en cualquier motor de búsqueda pues va a ser muchísimo mejor. Todo este código semántico lo tiene en cuenta y le da prioridad a la hora de indexarlo. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. El HTML semántico es algo que durante mucho tiempo he ido buscando cuál es la mejor opción para cada etiqueta, etiquetas nuevas de HTML, porque hay un montón. Te recomiendo que busques en internet etiquetas de HTML, porque la verdad es que hay un montón. Y es algo que sigo a día de hoy investigando en nuevas etiquetas, para qué sirve cada una y cómo poder estructurar muchísimo mejor el HTML. Porque es algo que hacemos todos los días, pero no le damos la importancia que necesita. Y poco más, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.